Muy buenas noches, queridos hermanos, querida iglesia, Dios les esté bendiciendo, un gusto poder estar otra vez estudiando con ustedes la palabra de Dios. Y no solamente con ustedes, también con nuestros hermanos de otras congregaciones a los cuales saludamos, deseando la más rica bendición de Dios sobre sus vidas, que también nos acompañan estudiando la palabra de Dios. Más precisamente esta preciosa carta que es la carta a los Gálatas, que es aquella que nos convoca en estos días para el estudio de la palabra de Dios. Tantos días han pasado y capítulo tras capítulo hemos abordado distintos tópicos que nos han llamado la atención, que el Espíritu Santo ha querido que hiciéramos pie en cada uno de ellos, y tantos otros que habrán quedado seguramente para otra oportunidad, porque en este mar inagotable que es la palabra de Dios, las cosas son así. Y hemos, como decía, hemos visto, hemos caminado capítulo tras capítulo y hoy estamos llegando al último capítulo. Uno espera en el último capítulo que el escritor haga un cierre, vaya cerrando, vaya entrando en una conclusión, pero no es lo que va a suceder en la carta a los Gálatas. Miren, por el contrario, el apóstol está como lanzado a seguir con este trabajo que empezó en el capítulo 5, que es toda la doctrina que nos enseñó, toda la teología que nos enseñó y de la cual hizo referencia en el capítulo 1, 2, 3 y 4, bueno, llevarla a la vida cristiana. Así empieza el capítulo 5 que hemos considerado ¿sí? Durante muchos días y también lo va a hacer en este último capítulo que es el capítulo 6. Miren, Pablo deja notar su convicción. Y la convicción es que cada doctrina del cielo destinada a los hombres debe ser una doctrina capaz de cumplirse. Esto muestran todos los escritos del apóstol Pablo. Es un hilo de convicción que une cada escrito del apóstol Pablo. Ni más ni menos es lo que hizo el Señor, el gran maestro, cuando en su maravillosa y preciosa voluntad trajo para mostrarnos eso tan profundo de Dios, su amor, su gracia, y traerla a nuestro nivel para que vos y yo la podamos comprender. Magnífico. El Espíritu Santo sabe muy bien que vos y yo, la iglesia del Señor, necesita no solamente una doctrina para conocer, para saber, sino también una doctrina que nos ayude a vivir esta vida cristiana que se nos ha puesto delante, esta propuesta de vida en libertad con que Cristo nos hizo libres. Y en este andar estuvimos mirando el capítulo 5 y el miércoles pasado hacíamos pie, nos puntualizábamos allí en el fruto del Espíritu Santo y veíamos cómo nos llevaba a estos tres aspectos, ¿sí? En primer lugar, mi relación con Dios, el amor, el gozo, la paz, en mi relación con el próximo, paciencia, benignidad, bondad, y en esa relación conmigo mismo, fe, templanza, mansedumbre, que ni más ni menos me está hablando del autocontrol de cada uno de nosotros. Si mirábamos también el miércoles pasado cómo el apóstol Pablo llega al clímax del capítulo 5, cuando allí en el verso 25 esgrime de esta forma:
Si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Y de repente uno entra en el capítulo 6 y es como que la Biblia, después de ponernos en ese clímax del versículo 25, nos toma y nos pone de vuelta en el lugar en el cual nosotros debemos ocupar. Nos pone otra vez sobre nuestros pies, nos trae a nuestra realidad vívida, la realidad de cada día. Y aquí en el capítulo 6 lo leemos juntos para poder comprender lo que el espíritu de la palabra nos está llevando a comprender en esta noche. Gálatas 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios bendiga su palabra y hemos leído 7 versículos, pero solamente en esta oportunidad nos hemos de concentrar en el versículo 1. Y decíamos que de repente la palabra de Dios nos quita de ese verso 25 del capítulo 5 y nos coloca en el lugar que el verso 1 del capítulo 6 nos pone. Y es la vivencia de cada uno de nosotros, la vivencia del Hijo de Dios, la vivencia de las congregaciones, ¿sí?, en las cuales nos congregamos. Y empieza diciendo la expresión: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y en esta primera línea brilla, sobresale, se resalta la expresión sorprendido, ¿sí? Esta expresión nos lleva a cada uno de nosotros, nos llega a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que no queremos pecar, pero que, como dice la expresión en el capítulo 12 de Hebreos, tenemos que despojarnos del peso, del pecado que nos asedia. O como lo traduce Lutero en una forma más cariñosa, diciéndonos: debemos despojarnos del polvo que se adhiere a nuestros pies en nuestro caminar. Ahora, estoy hablando, ¿sí?, del pecado. Y no lo estoy minimizando. Estoy plenamente consciente, como vos, que cada pecado costó ni más ni menos que el sacrificio del Señor. Estoy hablando de todo aquello bueno que queremos hacer y no lo podemos hacer o no logramos hacerlo. Estoy hablando de aquello que nos lleva a sentirnos miserables, como dice el apóstol Pablo, porque lo bueno que queremos hacer no lo hacemos y lo malo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Y nos lleva a recordar la expresión bíblica: si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, dice la Escritura, hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta. A.T. Robertson traduce este versículo de esta manera y me pareció una manera de expresión como si fuese un abrazo, ¿sí? Más que un llamado de atención. Él dice y traduce de esta manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en un tropezón. Y esa expresión quedó en mi corazón. Ahora, si alguno es sorprendido en algún tropezón, ¿qué es lo que hacemos, Pablo? Es la pregunta inmediata. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar, habrá que identificar, porque dice, si alguno fuere sorprendido, habrá que identificar quién es aquel que dio un tropezón. Teniendo en cuenta que aquel que tropieza no anda a los altos gritando, yo tropecé, yo caí, yo pequé, yo me equivoqué. Por el contrario, esta expresión de ser sorprendido que nos lleva a la reflexión de cómo debemos mirarnos cada uno de nosotros, cómo debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Una de las manifestaciones más comunes del pecado es, en primer lugar, ponernos tristes. En segundo lugar, lo que hace el pecado es quitarnos la paz. Y en tercer lugar, lo que hace el pecado es recluirnos, llevarnos a ser personas recluidas, separadas. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y estas tres cualidades que se expresan, que se esbozan en la vida de todos nosotros cuando pecamos, son como puntos de referencia que marcan el estado de cada uno de los hijos de Dios. El cuidado mutuo en la iglesia se manifiesta a través de la oración de los unos por los otros. Cuando yo estoy interesado en orar por vos y vos por mí, esto va a hacer que yo no solamente ore por vos, sino que te observe y vos hagas lo mismo conmigo. Por eso es tan importante, y la Escritura lo remarca una y otra vez, que oremos los unos por los otros. Porque no solamente debemos de cuidarnos o de mirar, de estar atentos en el exterior del otro, sino también tenemos que estar atentos del interior del otro. Y dice Proverbios que la vista, por ejemplo, manifiesta, ¿sí?, lo que tenemos en el corazón. Y como decíamos, si hay tristeza, si hay falta de paz, si hay intención de recluirnos, todo eso se va a manifestar. Son consecuencias evidentes de que hemos tropezado. Por lo tanto, ¿sí?, debemos cuidarnos los unos de los otros. Eso es lo primero que dice el verso 1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿sí?, lo primero es identificar a aquel que tropezó. En segundo lugar, no debemos juzgarlo, porque ninguno de nosotros podemos decir, yo no, yo jamás. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ahora, estoy totalmente convencido, queridos, que el espíritu de esta escritura no puntualiza el hecho de que alguien haya tropezado dentro del grupo de la iglesia. No es lo importante
en esta escritura que alguien haya tropezado en el grupo de la iglesia. Tampoco es lo más importante lo que dice el verso 7, que Dios no puede ser burlado. Creo firmemente entender que el espíritu de esta escritura enfatiza como importante el hecho que en la iglesia haya hermanos espirituales. Y el texto dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y eso es lo importante. Ahora, la restauración, el ir en el auxilio de aquel que tropezó, no es para cualquiera. Porque no se trata de una buena intención. No se trata de manifestar lo que siento por el otro. Esta tarea, dice la Escritura, debe ser ejercida por aquellos hombres y mujeres espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres espirituales son los que van a poder poner en ejecución la mansedumbre. Los hombres y mujeres espirituales serán aquellos que muestren el temple necesario para ir en la restauración de aquel que tropezó. Ahora, alguien espiritual es alguien que manifiesta el fruto del Espíritu, alguien que está manifestando su relación con Dios, alguien que está manifestando el fruto del Espíritu consigo mismo, en el autocontrol, y entonces, y solamente entonces, podrá manifestar el fruto del Espíritu Santo en relación con el otro, porque es necesaria la mansedumbre para la restauración del próximo. Obviamente, y queda totalmente expuesto lo que ya enseñamos cuando iniciábamos el estudio del capítulo 5. Aquel que cayó, si yo caí, debo dejar que otros me ayuden. Tengo que ser humilde en este aspecto y reconocer que soy vulnerable, que caí y que necesito restauración. Ahora entonces dijimos lo primero que hay que hacer y dijimos lo segundo que hay que hacer. Pero hay algo más, hay una tercera cosa que hacer. Y es que el Espíritu Santo, si te escoge para ser el instrumento de restauración de otro, necesitas que el espíritu de mansedumbre sea acompañado, ¿sí?, por este concepto puntual que marca la Escritura, y es la consideración de vos mismo. Vuelvo a repetir. El tercer punto es que si vos sos elegido por el Espíritu Santo o querés ser elegido por el Espíritu Santo para ser el instrumento de restauración de un hermano, no solamente tendrás que manifestar el temple de tu mansedumbre, sino que tendrás que tener totalmente en vigencia la autoconsideración. Así que necesitamos, en primera instancia, ser espirituales, hombres y mujeres espirituales. Tendríamos que leer 1 Corintios capítulo 2 y estudiar 1 Corintios capítulo 3, que lo podemos hacer en otro momento, pero ahí vamos a comprender de una manera más amplia lo que es ser espiritual. En segundo lugar, hay un objetivo. Y el objetivo en este versículo es la restauración de aquel que tropezó. ¿Qué quiere decir restaurar? Restaurar quiere decir ajustar.
Restaurar quiere decir volver a colocar en su lugar aquello que está fuera de lugar. Estudiaba esta expresión restaurar, y la palabra de Dios usa la misma expresión. Mateo usa la misma expresión cuando nos cuenta que Jesús iba caminando por el costado de el mar de Galilea, y allí en la orilla, sobre las arenas de la orilla, estaba Juan y estaba Pedro remendando la red. Y esta expresión, arreglando, remendando, es justamente la expresión que usa el apóstol Pablo aquí en Gálatas, cuando dice restaurar, restaurar. Y pensaba en ese relato que ya estudiamos el año pasado en la iglesia, cuando estudiábamos la barca de Pedro y la barca de Jesús. Y me configuraba el lugar y lo veía a Pedro y a Juan remendando sus redes. Y me puse a pensar, ¿por qué se rompió la red? Yo no soy un docto en la pesca, de hecho no sé pescar. Y no tengo la menor idea de por qué se puede romper una red. Pero lo que el Espíritu me llevó a considerar es que lo importante era que la red estaba siendo remendada. La red estaba siendo restaurada. La red estaba siendo colocada otra vez cada cosa en su lugar para que la red fuese útil. Porque dentro de unos minutos esa red iba a ser la gran protagonista de un milagro extraordinario que se conoce como la pesca milagrosa. Y después de 3 años, esa red, esa misma red, restaurada, iba a ser la que contuviese los 153 grandes peces de San Juan capítulo 21. Y esto me lleva a ver, y lo comparto con vos, la proyección que tenemos cada uno de los hijos de Dios. No importa si hoy estamos rotos, no importa si hoy hayamos tropezado. Dios puede restaurar tu vida. Dios restaura mi vida para que seamos instrumentos que logren hacer la obra que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para la gloria de Él. Por eso dice la Escritura, restaurarle, restaurarle. Vosotros que sois espirituales, vayan atrás de Él y restaurarle. Maravillosa proyección. En tercer lugar, hay una herramienta. Y la herramienta es la mansedumbre. Ayer Pedro usaba una aguja para restaurar su red. Hoy el Espíritu Santo usa hombres espirituales que manifiesten mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La expresión mansedumbre significa gentileza y humildad. Esta herramienta requerida para la restauración, en primer lugar, manifiesta gentileza. Gentileza para acercarse al que tropezó. Gentileza para poder interesarse en aquel que cayó en alguna falta. Por otro lado, significa humildad. Humildad para poder ponerse en el lugar del que cayó. Humildad para poder sentir lo que el otro está sintiendo, poder comprender lo avergonzado que está por haber sido burlado por el diablo y haber caído, haber incurrido en alguna falta. Humildad, como aquello que nos enseña la historia del buen samaritano. El espíritu de mansedumbre es aquel que hace posible que alguien le tienda una mano
al que tropezó. Pero el espíritu de humildad es aquel que hace posible que aquel que tropezó, aquel que cayó, aquel que está fuera de lugar, haya confianza de poder extender también su mano y tomar la mano de aquel que está queriendo restaurarle. El espíritu de mansedumbre manifiesta, hace fluir la confianza del uno hacia el otro. El espíritu de mansedumbre hace que, que la expresión del acercamiento sea: no te vengo a juzgar, vengo a tener misericordia, como Dios tuvo misericordia de mí. Por eso el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 4, verso 2 dice: sopórtense los unos a los otros con mansedumbre. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2, si tenés que corregir a alguien, corregilo con mansedumbre. En cuarto lugar, hay que tener algo más. Hay que tener consideración. Me gustó el término consideración, estuve estudiando en este día el término, este término consideración. Es un término futbolero, la palabra de Dios es tan grande. Y bueno, aquellos que nos gusta un poco el balonpié, enseguida somos atraídos por algún término futbolero. Y esta expresión, consideración, en primer lugar significa hurgar, mirar muy dentro de mí, con detenimiento mirar mi interior, pero también mirar mi exterior como un guardameta. Y en este aspecto de considerar, la palabra de Dios cambia rotundamente. En primer lugar, está hablando de vosotros, de todos. Es plural. Hermanos, vosotros que sois espirituales. Pero de repente cuando llama a la consideración, ya no hay más plurales, no hay absolutamente nadie más que vos y yo. Considerate, dice la palabra de Dios, mírate muy dentro de tu interior y sé como un arquero, como alguien que guarda la meta en tu exterior. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tenés que cuidarte de vos mismo, tenés que considerarte. Ahora, la consideración es aquello o es aquella que alimenta a la mansedumbre. Cuando yo me autoconsidero, cuando me considero a mí mismo, como dice la Escritura, lo que estoy haciendo, ni más ni menos, es mirar es mirar al que tengo enfrente, al que tropezó, y reflexionar que yo también puedo caer como cayó él, que yo también puedo tropezar, que yo también puedo incurrir en alguna falta, que yo también puedo ser engañado por el enemigo, también yo puedo ser seducido y que yo también puedo pecar como pecó él. Tengo que considerarme y entender que yo también soy vulnerable ante las situaciones. Y esta consideración de mí hace que la mansedumbre, como fruto del Espíritu Santo, se alimente y haga que yo tenga más compasión, tenga más gentileza y sea más humilde frente a la persona que necesita ser restaurada. Miren, el autor que cité antes dice en uno de sus libros una frase que yo tengo subrayada. Al diablo le gusta dar en grandes blancos.
Pero esto jamás debe intimidarnos. Esto jamás tiene que retrotraernos, porque Dios no nos llamó a ser intimidados, sino a ser valientes, y Dios no nos llamó a retrotraernos, sino que nos llamó a avanzar, a conquistar, porque este es el espíritu de Dios. Dios tiene un espíritu de conquista. La Biblia da testimonio de esto. Y Dios nos llama a esto, a ir por más. Y dejando lo que el diablo puede llegar a ser, lo que me motive, el motor, tiene que ser lo que Dios desea y lo que Dios es en mi vida. Ahora, cuando uno quiera restaurar, en primer lugar tiene que tener presente que aquel que cayó, aquel que tropezó, no solamente necesita perdón, sino también necesita reincorporación. Necesita volver a ocupar el lugar que dejó. Por eso dice la Escritura que cuando la hermana de Moisés fue separada del campamento, ¿se acuerdan la historia? Por causa de la murmuración. Nadie dio un paso hasta que esa mujer no volvió al lugar que debía ocupar. No solamente se necesita perdón, sino también se necesita la reincorporación de aquel que tropezó. Hace unos días, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo pastoral de la iglesia, saludaba a la congregación, motivándola a través del reconocimiento, porque la Biblia nos llama a reconocer a los que trabajan. Y Dios nos ha dado en este tiempo una iglesia local que tiene un espíritu de acción, de trabajo. Y la iglesia recibía este reconocimiento que hace bien a cada uno y que glorifica el nombre de Dios. Y el reconocimiento era por la labor, visible o invisible, que la iglesia estaba haciendo en este tiempo. La pregunta es: ¿por qué restaurar? En primer lugar, porque la restauración muestra el amor que tiene la iglesia. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Primera Pedro capítulo 4. En segundo lugar, la restauración muestra a una iglesia misericordiosa. Porque dice la palabra de Dios que la misericordia ha de triunfar sobre el juicio. En tercer lugar, la restauración muestra a una iglesia que tiene mansedumbre. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10 que la mansedumbre hace cesar la ofensa. Una iglesia que restaura es una iglesia que manifiesta compromiso. Porque dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, verso 19 y verso 20, que aquel que hace volver al que pecó, no solamente salva a un alma, sino que cubre multitud de pecados. Al final, el Espíritu Santo va a restaurar al que tropezó. Va a vendar sus heridas, las va a suavizar con su aceite y va a sanar a aquel que tropezó. Aquel que fue usado como herramienta, como instrumento de restauración, aquel hombre espiritual, aquella mujer espiritual que manifiesta mansedumbre, bueno, mostrará
qué es lo que tiene en su corazón. Mostrará su fe que ha obrado por amor. Y en tercer lugar, Dios va a ser glorificado. Por eso dice la Escritura, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que Dios esté bendiciendo tu vida. Dios mediante, seguimos adelante el miércoles que viene.